Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. En el conjunto de casos que componen el estudio del fenómeno ovni, usualmente parece que estos objetos se dejan ver tímidamente y los testigos que se encuentran a sí mismos ante uno de estos objetos voladores pueden observarlos desde cierta distancia que, si bien no genera en el espectador una sensación de seguridad absoluta, la distancia a la que se encuentran de estos objetos hace que la situación tampoco represente un peligro inminente. En ocasiones, el fenómeno interactúa con su público para posteriormente desaparecer, dejando extraños rastros a su paso, como experiencias de missing time o inusuales nieblas y vapores en la atmósfera. Pero existen algunos casos que se dan con muy poca frecuencia, en los que el objeto volador que se presenta parece ser observado en contra de su voluntad, y en algunas de estas ocasiones parece que el ovni reacciona de forma violenta ante sus atónitos testigos, emprendiendo acciones que traen consecuencias físicas para los mismos. Uno de estos casos es el denominado Incidente de los Everglades, en Florida, sucedido en el año 1965. En esta región húmeda y pantanosa es donde el experimentado leñador James Flynn decidió pasar unos días en marzo del mismo año con la intención de relajarse cazando junto a sus 4 perros. Durante una de las noches, sus perros salieron corriendo tras el rastro de un ciervo y el leñador se adentró en la vegetación tras ellos. Mientras buscaba a sus perros, ya entrada la noche, el leñador se percató de un objeto inusual flotando sobre las copas de los cipreses que poblaban el área, a 1,5 kilómetros de distancia de donde él mismo se hallaba. El objeto tenía forma de cono y pareció alejarse del testigo, pero al cabo de 2 o 3 minutos volvió sobre su trayectoria y se posicionó en el mismo lugar en el que fue descubierto, y allí se mantuvo estático durante 5 minutos más, tras los cuales desapareció volando en dirección contraria a gran velocidad. Reapareció de nuevo tras un corto tiempo, esta vez a 400 metros de su espectador, y ya no volaba sobre el límite de las copas de los árboles con el cielo, sino que se presentó flotando entre los cipreses a poca distancia del suelo. El leñador tuvo tiempo suficiente para observar en detalle el extraño objeto a través de las lentes de unos prismáticos que llevaba consigo. El inusitado objeto tenía 15 metros de diámetro y cerca de la parte superior se emplazaban lo que parecían ventanas dispuestas en 4 hileras de 20 centímetros cuadrados, que emitían un resplandor de tono amarillento. La nave estaba recubierta de placas metálicas unidas entre sí por remaches, y desde su base partía un haz de luz carmesí que alcanzaba el suelo. Constantemente emitía un ruido parecido al de un generador. En un principio, cuando el leñador observaba el objeto a cierta distancia, dedujo que debía de tratarse de un helicóptero, pero cuando pudo observarlo desde menor distancia, adquirió la idea de que en realidad se trataba de alguna nave militar secreta que parecía tener problemas, por lo que, sin dudarlo, comenzó a aproximarse hacia el objeto, agitando los brazos en alto para captar su atención, con la intención de ofrecer su ayuda. En ese momento, el objeto dejó de emitir el ruido constante y monótono de un motor y se escuchó un sonido parecido al de un avión de propulsión. Acto seguido, el leñador cayó al suelo perdiendo el equilibrio a causa de una sacudida provocada por una ráfaga de viento que procedía de la dirección en la que se encontraba la nave. El desconcertado cazador volvió a ponerse en pie y continuó su marcha, aproximándose cada vez más al misterioso objeto flotante, que parecía que ya había dejado clara su disconformidad con el acercamiento de su espectador, con este primer intento de disuasión. Cuando Flynn se encontró a poca distancia de su objetivo, el ovni emitió un rayo de luz que alcanzó al leñador y éste se desmayó. Según el propio Flynn relató a un periódico local, sentí un golpe como un martillazo entre los ojos y eso es todo lo que sé. Se despertó tiempo después, solo en el bosque y ciego. Se quedó tumbado donde se había despertado por largo tiempo.
Afortunadamente descubrió que la ceguera fue momentánea y poco a poco fue recobrando parte de su visión en el ojo izquierdo cuando estaba amaneciendo. Por supuesto, el ovni había desaparecido. Dificultosamente, habiendo recobrado solo un poco de visión en uno de sus ojos, mareado y con pérdida auditiva, vagó por el bosque hasta que se reunió con sus perros y fue a buscar ayuda por parte de un conocido que vivía en la zona. Al llegar a casa y reunirse con su mujer, inmediatamente se dirigieron a buscar tratamiento médico, descubriendo una extraña marca oscura en mitad de la frente del leñador, que también se quejaba de su pérdida de visión, un fuerte entumecimiento en los brazos y una marcada reducción auditiva. Para fortuna de la víctima, todos estos síntomas fueron remitiendo a medida que pasaron los días. No pasó mucho tiempo hasta que el propio Flynn, acompañado de algunos investigadores, se personara de nuevo en el lugar del encuentro, en el que encontraron un círculo quemado de 22 metros de diámetro en el lecho del bosque, que parecía haber sido barrido, pues no contenía ninguna hoja o rama o algún otro elemento normal en el suelo de un bosque. Asimismo, 8 de los árboles adyacentes se habían quemado desde arriba hasta la mitad del tronco. Sin duda, este caso resulta desconcertante, ya que en la mayoría de ocasiones de las que tenemos constancia de encuentros con estas enigmáticas naves, parece que éstas se dejan ver a voluntad en unas escenas teatrales en las que de una forma muy básica se escenifica la accidentalidad del encuentro, pero que del mismo modo hacen patente todo lo contrario, pues parece que sus testigos y el momento del encuentro son selectivamente designados con anterioridad, y se hacen muy comunes los casos en los que aquel que ha sido el protagonista de un acercamiento de este tipo vuelve a experimentarlo en más ocasiones a lo largo de su vida. Este caso, sin embargo, sugiere lo opuesto, ya que el ovni resulta pillado infraganti y da la sensación de que no quiera ser visto, aunque tal vez sí. Pudiera ser que la situación trascendiera a sus cálculos y no se hubiera previsto un acercamiento tan próximo del testigo, teniendo que tomar medidas violentas con un primer aviso que deja pocas repercusiones físicas, en el que se intenta disuadir al observador mediante una ráfaga de viento que resulta inefectivo y que obliga al ovni a utilizar medios más determinantes y capaces de inutilizar a una persona por completo. Como siempre, falta información que nos permita saber las intenciones reales de este enigmático fenómeno, que muchas veces da la sensación de que represente una actuación ante sus espectadores. Como bien dijo el propio James Flynn, estoy esperando el día en el que alguien revele la verdad sobre todo esto. Espero vivir lo suficiente. Parece raro, ¿verdad? Pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!